Cuando usted tenga su Biblia abierta en el libro de Génesis, quiero llevarlo al capítulo 3. En el capítulo 3 hay una palabra que empezó a marcar mi corazón, que empezó de alguna manera a marcar, a cincelar mi vida, para poder traerla, para poder llevarla y marcarla y ponerla en tu corazón en esta tarde, para que pueda cambiar y pueda transformar y llevar el propósito que la palabra tiene, de darte paz, de posicionarte en el lugar correcto donde el Maestro te había puesto y donde el Maestro te ha dejado, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Tiene la Biblia abierta? Quiero que vaya a la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3. En el verso 8 de la Escritura vamos a mirar algunos versos que en algunos minutos voy a tratar de poder reflejarlos, poder llevarlos, poder de alguna manera exponerlos al favor nuestro, para que nos lleve a meditar, a entender y comprender el deseo, la voluntad de que el verso trata de transmitir, para poder reformar, cambiar la idea, en el nombre de Jesús. En el verso 8 dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: oyeron la voz de Jehová, oyeron los dos. Se encontraban ahí los dos en ese momento. Pudieron captar, pudieron oír, pudieron de alguna manera receptar lo que el Señor estaba diciendo. Dice el verso: Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová dijo, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Digan conmigo: ¿dónde estás tú? Esa palabra empieza a marcar, y esa palabra viene a preguntarnos a nosotros. Dice: ¿dónde estás tú? Dice la Escritura: y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieres. El verso 9 dice nuevamente: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Tome su lugar un momento. Quiero en esta tarde el poder de alguna manera trabajar, el que podamos de alguna manera mirar la pregunta, poder observar, amén, en el nombre de Jesús. Quiero invitarle a que pueda captar el texto, podamos hacerle algunas preguntas, podamos de alguna manera meditar, podamos venir y atraer una palabra que pueda mover, cambiar, transformar nuestro corazón. Algo bien interesante, que al nosotros acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, el libro marcado, dejado para meditar, para que nos guíe, para que nos dirija y nos guarde, para que por medio de ella podamos adoptar una forma, una cultura y manera de vivir. Es interesante que podamos llegar a la Biblia mirándola y observándola al pasado, presente y al futuro. Eso nos dará una mejor visión, nos dará una mejor revelación de ella, y que nos podrá ayudar a sacar una conclusión o un principio correcto para poder caminar bajo la línea correcta de parte del Señor. Cuando miramos la escena aquí, quiero que pueda usted mirar, cuando miramos la escena, una escena donde el Rey, el Maestro, el Dios de gloria se pasea, empieza a venir nuevamente al lugar donde se deleitaba, donde había una emoción extraordinaria,
si algo hemos venido diciendo, si algo hemos venido enseñando, y escúcheme esto por favor, si a alguien le encanta tener una relación, platicar es Dios con el hombre. Si algo más le dolió, el perder a Dios, la comunicación con el hombre, había una idea, había un propósito marcado, por lo cual Dios crea a imagen y semejanza de Él, crea el hombre. Empieza a brincarme a mí la idea, empiezo a preguntarme circunstancias, situaciones, donde antes de Adán había una generación, había una creación preadámica. Cuando Dios de alguna manera mira la necesidad de poder enfrentar, de poder de alguna manera contrarrestar lo que ya gobernaba, lo que se encontraba ahí, las tinieblas, y crea al hombre, empieza a crear imagen y semejanza para poder combatir, para poder dar autoridad y gobierno. Quiero decir esto y por favor márquenlo, por favor. Es interesante y es importante poder comprender con qué razón, con qué propósito Dios crea al hombre después de generaciones, después de que Luzbel cae, después de que es destronado, después de que es sacado del cielo. Y cuando la Biblia enseña, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había desorden, había una creación antes, pero Dios viene a traer solución. El hombre es la solución, el hombre es el que tiene la autoridad, el poder para enfrentar algo, para terminar algo. Algo bien interesante que tenemos que mirar y poder observar dentro de la Escritura, que una cosa es, y que no son iguales, una cosa es que Dios haya venido a salvar al hombre, y otra cosa es que vino a tomar el gobierno para entregárselo al hombre. Son dos cosas bien diferentes. Voy a volverlo a marcar. Por favor, escríbalo y márquelo. Si algo quiero marcar en este momento y en este tiempo, la iglesia, debemos de aprender a mirar la Biblia. Debemos de aprender a observar correctamente. Debemos de aprender a tomar el ángulo correcto para golpear al enemigo de alguna manera correctamente, sin equivocarnos. La iglesia por mucho tiempo ha dicho: Dios vino a salvar al hombre, Dios vino a morir por el hombre. No está de alguna manera equivocado, pero el principio, la original idea no es esa. Lo primero que Dios vino a hacer, Él vino es a quitar el gobierno al diablo que había tomado. Una cosa es que Dios vino a salvar al hombre, y otra cosa es que Dios vino a tomar el gobierno para entregárselo al hombre. ¿Me está entendiendo aquí? Si me está comprendiendo, eso nos llevará a nosotros a traer claridad, a poder entender que mientras el hombre no tome el gobierno, no tome la autoridad ante el hombre fuerte, no caminará en victoria y en bendición. Ciertamente, para aquel que está de alguna manera diciendo: ¿qué pastor me está diciendo? Ciertamente Dios vino por el hombre, pero no es la idea original. La idea original es de que Dios vino a destronar, vino a quitar, vino a tomar el gobierno que Adán perdió para entregárselo al hombre, para que el hombre empezara a gobernar y a señorear correctamente. Por eso, mire algo, la iglesia hemos trasladado salvación. Hemos dicho: acepta al Señor como tu Señor y Salvador, pero lo dejamos ahí. Lo dejamos sin enseñarle las estrategias, la forma y manera correcta de cómo gobernar, de cómo tener poder y autoridad. Entonces Dios vino a tomar la posición, el gobierno y la autoridad para entregársela al hombre, para que el hombre viva correcta y sabiamente bajo una cultura de gobierno y de reino. Entienda algo, por favor. Quiero que se vaya conmigo. Y quiero que vaya, por favor, conmigo al libro de Mateo. Quiero leer algunos versículos ahí para afirmar y reformar
lo que de alguna manera estoy tratando de trasladarte. Quiero decirle algo, por favor. Mientras en un hogar, mientras en un país, mientras en una iglesia, mientras en nuestra vida no haya la idea de pelear bajo el mismo propósito, pelear bajo la misma circunstancia, estaremos chocando. Es interesante poder entender que en esta tarde yo vengo a decirle en esta hora como principio de que el Señor vino a dar, a tomar, de alguna manera, primeramente tomar para después dar la autoridad y gobierno. Primero vino a atar. Primero vino a atar. Si usted puede analizar y captar, se acuerda que la Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Está sobre mí, ¿para qué? No dice para salvar al hombre, sino para libertarlo de la esclavitud, de las tinieblas. Mire, bien interesante cómo de alguna manera la Biblia nos lleva a luz. Cuando tú te acercas a la Biblia y la Biblia la miras, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, tendrás una mejor revelación, una mejor claridad para darle una línea correcta al texto que estés leyendo, a la palabra que estés de alguna manera comiendo y observando. Es interesante y es importante que mientras en un hogar, en una familia, en una vida, no haya la idea de atar, a quebrantar el hombre fuerte, no habrá victoria, no habrá bendición. Iglesia, por favor, quiero decirle algo. Usted ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Dígame amén. Si ya lo aceptó. Si usted ya lo aceptó, listo, está bien, pero eso no es todo. Eso no es realmente todo. No, eso no es todo, porque analizaba algo que alguna gente enseña eso. O acepta a Jesús como Señor y Salvador, después vive como quieres y al cabo ya lo aceptaste, serás salvo. Eso no es así. Eso no es así. Jesús vino a meterse, a introducirse en nosotros para destronar, desgobernar y quitar la autoridad que el diablo tenía sobre la vida de la creación de Dios. Voy a detenerme un poquito ahí, se lo voy a dejar de tarea. Empezó a brincarme en mi corazón la idea de que esta tierra tiene cientos y cientos de años. De Adán para acá tenemos 6,000. De Adán para acá tenemos 6,000 y hubo creaciones antes de Adán. Hubo generaciones antes de, terminó el diluvio, existió el diluvio antes de nosotros, después el de Noé. Pero después de ahí, la Biblia dice que estaba aquí gobernando el espíritu de las tinieblas y el abismo se movía sobre la faz de las aguas. Dios viene y crea un plan para terminar la historia, traer algo mejor, algo agradable. Entonces dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza para traer solución, dar gobierno, dar autoridad para señorear y gobernar la tierra. El hombre es la solución. El hombre es la solución a quebrantar, a romper algo que el diablo ha querido hacer. Crea algo Dios para enfrentar y para gobernar y tener autoridad. Fíjese en la Biblia, el libro de Mateo. Ojalá pueda captar esto. Capte bien esto, por favor. Capte bien esto. Una cosa es decir que Jesús vino por la gente y otra cosa es de que Jesús vino a destronar para darle el gobierno a la gente. Mientras la gente no tome el gobierno que Dios le ha dado, nunca dejará de mentir, nunca dejará de tomar, nunca dejará de hacer cosas malas porque no está tomando el gobierno que Dios le ha dado. No se termina solamente en recibir a Jesús como Señor y Salvador. Es tomar bíblicamente la posición correcta que Dios nos da. Enseñaba algo el martes y quiero repetírtelo acá. Ya está en Mateo capítulo 12. El hermano Salvador, amén, de la familia Rivadeneira, hace ratito, o la familia, si me entienden, mencionó un verso interesante que yo explicaba el día martes. Cáptelo y míralo por favor, y es interesante. La Biblia dice, porque de tal manera, está ahí conmigo, porque de tal manera amó
Dios al mundo? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo lo ha presentado como que Dios amó la iglesia. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo, no la iglesia. Dios ama el sistema, Dios ama a la actitud, el gobierno, la autoridad. Un ejemplo que ponía el domingo que me gustaría refrescar y poder traer porque es una revelación extraordinaria que realmente le encantó al Señor el poder creerle, el poder meditar y llevar a poder entender este verso. No quiero decirle que cada culto que usted no viene se pierde una revelación, se pierde una palabra y debería de decir, pastor, gracias por recordármela y repetírmela hoy, que no viene el martes, me la perdí, que el viernes tampoco no vine, me pierdo de perlas extraordinarias, pero gracias, debería de levantar la mano y decir, pastor, gracias porque me está recordando lo que me perdí el martes, gracias porque me está recordando lo que de alguna manera no pude captar, pero ese versículo enseña una revelación extraordinaria. Mire algo bien interesante, la Biblia dice, el verso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia. Siempre se ha presentado el verso como que Dios amó a la iglesia. No, la Biblia dice que Dios amó al mundo. Y al amar al mundo dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 más abajo dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Di un ejemplo en el cual a veces se nos hace muy fácil como iglesia, ¿sí me entiende? Excusarnos y no meternos a la autoridad, al gobierno y la oposición. Tiene que haber un momento de avivamiento, debe de haber algo y debe de suceder algo. Y Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean, que se paren firmes para cambiar la historia. Viene un tiempo donde el gobierno, donde la escuela tiene que recurrir a la iglesia, porque en la iglesia está el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para poder guiar. Dios puso a la iglesia para guiar. Dios puso a la iglesia como luz, como estandarte, como sal, para gobernar y dar consejería. Debe de llegar un tiempo y un momento donde la gente tiene que venir, porque en la iglesia está la sabiduría, en la iglesia está el conocimiento. Yo dije algo, al gobierno se le salió de las manos ya, a la escuela se le salió de las manos ya no pueden, ya no saben qué hacer. Tienen que regresar a los principios, a pedir consejo a cómo hacerle, cómo lograr sacar el mundo adelante. Hoy en este tiempo se nos hace muy fácil decir a nuestros hijos, dije el martes, decirle, mi hijo, no vayas el 31 de octubre porque es el día de Halloween. Es el día donde te dan dulces, es el día donde se visten los niños de monstruos, es el día donde de alguna manera te pintan, es el día donde más niños y gente se sacrifica ese día, y ese día de alguna manera no vayas. La iglesia ha tomado la actitud de decir, me hago un lado, me aparto atrás, pero no quiere tomar la autoridad y el gobierno de pararse firme y ir a la escuela y decir, no, directora, yo no creo en esto, la Biblia no enseña esto. ¿Sabe por qué hoy el mundo ha avanzado? Porque la iglesia se ha hecho para atrás, porque la iglesia ¿sabe por qué hoy Santa ha avanzado? Porque la iglesia está escondida y no regocijando y levantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia se ha quedado, la iglesia se ha dormido. Hoy es más importante un árbol, es más importante una esfera, es más importante un cambio, un intercambio de regalos, es más importante un Santa Claus que un Rey de Reyes, que la iglesia debe de honrar y reconocer que nació y vino a dar su vida por nosotros. La iglesia se ha quedado atrás, la iglesia se ha posicionado atrás, y es el tiempo de empezar a caminar en autoridad y gobierno. Por eso Dios me decía en la semana, yo no vine a alcanzar la gente, yo vine a tomar el gobierno y la autoridad para entregárselo a la gente, que son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas diferentes completamente.
Cápteme y entiéndame esto. Son dos cosas diferentes. Cuando Dios viene por la gente se queda igual. Pero cuando tú entiendes que Dios vino a destronar, a quitar el gobierno del diablo para entregarte autoridad a ti, empiezas a caminar diferente. Tiene que venir un momento, tiene que llegar un día donde los presidentes, donde la gente de la escuela, directores, tienen que venir a la iglesia y tienen que empezar a decir: ustedes tienen la sabiduría, ustedes tienen el conocimiento, enséñenos cómo guiar, porque se nos ha salido de las manos ya, porque hoy no puede ser posible que niños de 11 años metiéndose droga ya, niños de 11 años, 12 años ya, de alguna manera consumiendo coca, consumiendo marihuana, y el padre diciendo es normal. Es algo ilógico realmente, y no puede ser así que nuestras escuelas estén tan contaminadas y la iglesia no haciendo nada. A usted no le da coraje, a usted no le levanta un pelito siquiera que es más famoso Santa Claus que Jesucristo en este tiempo. No le levanta algo, no le preocupa algo, no empieza a decir: me tengo que sacudir, tengo que hacer algo, porque el Rey de Reyes es mucho más grande, es el creador del cielo y de la tierra, el Señor de todo, y el más importante en un día es Jesucristo como Señor y Salvador. Pero tenemos que tomar la autoridad y la posición que la Biblia nos da. Pero para eso tenemos que entrar a entender un principio. Dice el verso ahí, váyase Mateo 12. Solamente por tiempo, lean en casa, voy a leerte un versículo. Déjame leerte todo, dice ahí el verso 25, capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Dígame amén si lo tenga, por favor. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Mira el verso y mira el texto, por favor, para que lo pueda entender y comprender. En ningún hogar no puede permanecer cuando dos personas pelean para el lugar distinto. No se puede ganar, no se puede de alguna manera ganar bíblicamente. La Biblia dice ahí: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad contra sí dividida no, dice, contra sí misma no permanecerá, no quedará de pie, caerá, porque usted no puede estar peleando con el esposo, no puede estar peleando y batallando en contra, cuando los dos deben de poner su parte para sacar las cosas adelante. Déjeme decirle ahí más todavía. Dice: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera, dice, los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Dice el verso: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El verso en el cual le quiero leer y marcar en su corazón, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte si saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Dice nuevamente el verso: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear, quitar el gobierno y autoridad de la casa de alguien atándolo primero. Jesús vino a atar primero. La visión primaria de Jesús es primeramente atar al hombre fuerte. Por eso Jesús en su primer día, en su primer inicio, se mete 40 días a ayunar, 40 noches a ayunar. ¿Sí me entienden? Se mete 40 días y 40 noches a ayunar. Él viene con la actitud y la posición de decir: voy a quebrantar, voy a quitar, voy a romper, voy a destronar al diablo para entregarle autoridad y gobierno al hombre para que viva en victoria y viva en bendición. Usted no puede caminar de lado y aplaudiendo todavía el pecado o mentiras o circunstancias sobre nuestra vida. Es tiempo de cambiar. Quiero que se vaya a Génesis conmigo. Quiero que pueda entender que la historia de Génesis es una historia contada. Es una historia realmente donde analizaba
y empezaba a analizar algo. Empezaba a meditar que toda preguntón tiene una respuesta. Toda persona que pregunta tendrá una contestación, y toda persona que se acerca al reino para preguntar, llegará su tiempo y su momento donde Dios te contesta. El libro de Génesis es una historia verídica, una verdad contada. Empezaba a analizar y empezaba a pensar y decía, bueno, tuvo que nacer el deseo de Moisés poderle preguntar a Dios. Escúchame esto, Moisés se encontraba en el monte Horeb, se encontraba en el monte Sinaí, es lo mismo, es el mismo monte. Se encontraba en ese lugar 40 días y 40 noches. Alcanzaba de alguna manera a preguntarme, Señor, tú le dijiste, o Él te preguntó cómo creaste todas las cosas, porque el libro de Génesis es una verdad contada. Moisés no la vivió, no la miró, pero Dios le narra y le relata lo que de alguna manera acabamos de leer. Puede ser, y estoy de alguna manera especulando, que Moisés, en una intimidad, en una relación con el Padre, le pregunta, Señor, ¿y cómo creaste todo? ¿Cómo fue la creación de esto? ¿Cómo tú lograste hacer todo esto? ¿Cómo empieza la historia? Como yo me empecé a preguntar el día de anoche, Señor, déjame saber cuál es la razón. ¿Con qué propósito? Si de antes de una generación del hombre había generaciones, el diablo se movía sobre la faz de la misma. Creas al hombre. ¿Y cuál es el propósito realmente? Actitud que tú creaste el hombre para señorear y gobernar. Empecé a preguntarme eso, empecé de alguna manera a analizar. Y quiero decirle que para un preguntón habrá una respuesta siempre. Para alguien que se atreve a preguntarle al Padre, alguien que se atreve a llegar y doblar rodilla delante de Dios, tendrá una respuesta. Y Moisés recibe la revelación, el cuento, la historia verídica, verdad del libro de Génesis, y le empieza a contar, mira, quiero decirte que en el principio yo hice un Edén. En el principio metí al hombre y ahí le di gobierno, le di autoridad. En el principio tenía dominio. Adán, de alguna manera, vive su gloria, vive algo extraordinario, vive algo sobrenatural. Empiezas a preguntar cómo Adán va al mar, cómo le pone nombre a las ballenas, cómo le pone nombre a los tiburones, a los delfines, cómo él recorre después de cientos y cientos kilómetros tal vez para ponerle nombre a los animales, aunque Dios se los había traído, pero no era uno, no eran dos, eran muchos animales. Cómo poder de alguna manera llegar ante un león, ante un África, de meterse a media África, estoy parafraseando, para poder de alguna manera poner nombre. El hombre vive un momento extraordinario antes de la caída, algo sobrenatural, algo no mencionado en la Escritura, pero que podemos especular y sacar ideas, que la Biblia nos da luz para poder entender y comprender que hay algo extraordinario. Dios pone a Adán ahí. Dios de alguna manera establece con gobierno y autoridad al hombre para señorear, para gobernar, para de alguna manera no dejar que el enemigo entrara, porque el cerco estaba ahí en el Edén. Había un cerco rodeado, había espadas desenvainadas cuidando, protegiendo, porque afuera se encontraban los fileos, se encontraban los ángeles caídos, se encontraba todo lo que de alguna manera había caído anteriormente de crear Dios al hombre. Cuando Dios viene en cierto momento, pasando los días, se da la tarea de mirar, que no le sorprende, y empieza a buscar a Adán. Adán, mi Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Contéstame, ¿dónde estás? Ese Adán le contesta y le dice, aquí estoy, Señor, detrás de un árbol, estoy aquí. ¿A dónde estás, Adán? ¿A dónde estás? Yo no te he puesto ahí. Adán, después de tanto tiempo, ese no es el lugar donde debes de estar, porque Dios nos hace una pregunta. Es la primera pregunta que le hace Dios al hombre en la humanidad. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo le voy a tirar esta pregunta aquí, le voy a decir algo. Después de 2 años de ministerio, después de pasar
1 año, 2 años. Después de 5 años es el lugar donde Dios te quiere tener. Dios me lleva a la línea a preguntarle a usted, ¿es el lugar donde tú deberías de estar? Porque Dios le viene y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Tú estás en el lugar correcto después de 5 años? ¿Esa es tu posición después de 10 años de servirme? ¿Ese es tu lugar donde tú deberías de estar? ¿Es el lugar donde ahí quieres estar? Porque le pregunta, ¿dónde estás? Dios sabía. Dios sabía lo biográfico, Dios sabía realmente dónde estaba, pero lo lleva a preguntarle, lo lleva de alguna manera a enfrentarlo, lo lleva a hacerle reflexionar, lo lleva a que usted reflexione realmente lo que Dios desea en esta tarde, porque Dios nos preguntaría, ¿dónde estás tú? Mírate dónde estás después de 5 años sirviéndome. Mira dónde estás que tocabas acá y ahora dónde estás. Mira dónde estás, dónde de alguna manera estás después de tanto tiempo. ¿Dónde estás tú? No es en la posición y el lugar donde yo te había colocado, donde yo te había puesto. No es el lugar donde te había acomodado. Adán en ese momento ya se había dejado enseñar. La Biblia dice, después de le contestan, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La palabra profética que Dios nos habló hoy, ¿sabe? Si algo que más ha estorbado en la humanidad es la culpabilidad de cada uno de nosotros. El hombre no se acerca a Dios porque cree que Dios mira los pecados. Y realmente Dios me decía en la mañana orando, dile a mi iglesia que le amo más que el pecado más grande que pudo haber cometido. Que yo no miro a su pecado, yo miro el que provoca, el que hace pecar al hombre. Y esa idea, iglesia, nos debería de nosotros atraer confianza para acercarnos confiadamente al Rey. Sabe que si usted no está en el lugar correcto donde Dios te ha posicionado, si usted está sentado en el lugar donde de alguna manera tenías que estar en la otra silla, si me entiende, yo quiero que usted pueda analizar que ¿dónde estás tú? Yo no te dejé ahí sentado, yo te puse en otro lugar y mira dónde estás. Te dejé acá en autoridad y gobierno, y la circunstancia, la actitud, el pecado, el esconderte y no venir a reconocer, el dejarte enseñar y dejarte guiar bajo tu mentalidad, si me entiende, te lleva a ti alejarte de mí. Le voy a preguntar algo de quién recibe Adán y qué voz escucha cuando él toma la decisión de ponerse hojas de higuera sobre sí. Analicemos y empecemos a preguntarnos, iglesia, por favor. Yo quiero que en este momento, quiero decirle, Dios viene a tomarte de la mano y sacarte de la posición en la cual el enemigo te ha llevado y te ha de alguna manera querido poner. Déjeme decirle que a más de uno aquí, a más de uno, hay una posición mucho más todavía. Hay un lugar donde Dios te ha puesto. Y déjame decirle que esta palabra empezó a marcar mi corazón. Empezó a cincelar. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Diles, ¿dónde estás tú? Empiezo a buscar la palabra, ¿dónde estás tú? Empezó a marcar una y otra vez mi alma, mi espíritu. Y empiezo a buscar esta palabra en la Biblia. Y encuentro ahí en Adán la primera pregunta que Dios le hace al hombre. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿A quién has escuchado? Déjeme decirle que en la tierra al hombre solamente hay 2 maestros. Solamente existen 2 maestros. El Rey de Reyes y Señor de Señores y el diablo. Solamente hay 2 maestros al cual el hombre tiende a escuchar. En ese momento cuando Adán peca tiene miedo, se mira desnudo. Pero la pregunta que nos haríamos al texto es: ¿quién le enseñó? ¿Quién le dijo a él? ¿Quién le dijo a él que pusiera hojas?
¿Quién le dijo a él que se tapara con hojas de higuera? ¿Quién lo lleva a él a cuidarse? Déjeme decirle que en ese momento hay algo bien interesante y ojalá el Espíritu de Dios me dé palabra para ampliar esto, pero el hombre por naturaleza humana se ha querido justificar y tapar sus pecados a su forma y a su manera. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Voy a ser bien franco y bien directo aquí, porque creo que usted me va a entender esto. Por nadie, ni por Petra ni por Chona llega la gente al cielo, sino por solamente Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El diablo ha enseñado a la gente a justificarse, a la gente a autojustificarse, a llevar a la gente a tratar de cubrir su pecado a su forma y a su manera. Pero llega Dios y nos enfrenta y nos dice: es de mi forma y es de mi manera. ¿Por qué? Porque más adelante empiezo a mirar en el texto que Dios le pregunta, y voy a parafrasear lo que alcanzo a mirar de acuerdo a la historia, que a Adán, dígame Señor, dime, ¿qué es eso? ¿Cuál? Ese taparrabo que tienes ahí. Pues son hojas. ¿Y quién te dijo? Que te las... No, pues yo entendí, yo me quise tapar, ¿sí me entiende? A mi forma y a mi manera. Pero, ¿por qué te pusiste hojas? Yo creí que estaban bien, y como me cubrían y me tapaban mi pecado, mi desnudez, me las puse. Quítatelas. Señor, pero ya me las puse. Mira que mi abuela sí me enseñó que así debe de ser. Quítatelas. Pero Señor, mire que mi mamá, si yo cambio, mi mamá me mata. Si se entera mi mamá, me va como en feria, pastor. No, ¿se me entiende? Quítatelas. Ay, no, Señor, porque puedo perder al amigo de parranda. Quítate eso. Ay, Señor, de verdad que mira, yo te amo mucho, de verdad, pero mira, dame chance, ¿no? Dame chancecito, yo quiero de alguna manera cubrirme a mi forma y a mi manera. Yo con que venga, si me entiende, allá me siente, allá no estoy bien. Quítatelas, porque no es la forma y no es la manera. La Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo por lo cual podamos ser salvos. El libro de Hechos, capítulo 11, verso 6, dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo Jesucristo. Mira cómo, primeramente, para pasar al siguiente paso, por favor, iglesia, es la noche y es el día donde Dios quiere tomarte y quiere posicionarte para ponerte en el lugar donde debes de estar. Donde debes de estar. Si me entienden, el lugar donde debes de estar. Más de uno aquí, hermano, el miedo, el temor, el pecado te ha llevado a ponerte 3 sillas atrás. Te ha llevado a no realizar la tarea que deberías de estar haciendo. Dios viene y te dice: José, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Pancho? ¿Dónde estás? Señor, mira, yo sé que no estoy haciendo lo que debería de hacer, pero al menos te sirvo. Al menos voy a la iglesia, al menos estoy yendo. Así es de que, tranquilo, Señor, porque no me hables muy fuerte porque me voy. ¿Sí me entiende? Pero mira, ¿sí me entiende? Hoy vengo a ponerte en la posición en la cual yo te dejé, yo te di. Por eso empecé diciendo: Dios vino, quiero enfocarte. Dios vino en la idea, y la primera idea, el propósito es atar al hombre fuerte. Atar al hombre fuerte para darle gobierno, autoridad y dominio, para entregárselo al hombre, para que por medio del hombre, por medio de eso, el hombre pudiera caminar con la cara en alto, gobernando pecado, gobernando mentira, gobernando maldad. Entonces, cuando el hombre toma posición, toma gobierno y autoridad, empiezas tú a caminar diferente, empiezas a pararte firme y cumplir el propósito. El diablo, cuando se le hace caso al diablo, el diablo te retrocede. ¿Por qué? Porque el diablo resta. Dios siempre suma, siempre va llevándote de gloria en gloria, de victoria en victoria. Siempre va sumando, pero el diablo resta. Ahora, Dios viene a decirle a 3, 4 aquí: esa no es la silla que te toca a ti. Ese no es el lugar donde deberías de estar. Tienes que estar ministrando. Tienes que estar trabajando.
tienes que estar predicando, tienes que estar cantando, tienes que estar tocando, tienes que estar en el lugar donde yo te posicioné en el principio original. ¿Se me entiende? El pecado cancela, el pecado castra. El pecado, si me entiende, no te deja avanzar porque te da culpabilidad, te da temor, te da miedo. Pero la seguridad y la autoridad te da dominio. Si me entiende, te da autoridad y haces las cosas. No importa cuántos diablos tengas enfrente, tú en la autoridad te levantas firme. Pero el que no tiene es cobarde, se dice, wow, ahí estoy para adelante, pastor, porque yo la verdad, si me entiende, a mí esas ondas no me gustan. ¿Sí me entiende? Sí me va entendiendo. Entonces es importante, si me entiende, que yo entienda que Dios te pregunta, ¿a dónde estás? Porque no es el lugar, no es la posición donde yo te he dejado. ¿Dónde estás tú? Mire, le voy a decir esto. Cuando Adán se pone las hojas, hermano, se pone las hojas, Dios viene y se las trata de quitar. Y no trata, pero quiero de alguna manera analizar y pensar que empieza Adán así como a rezongar, así como muchos de ustedes allá de México, de Guatemala, de Honduras, ¿sí me entiende? Allá donde ustedes, así como medio rezongón, así como que a veces a mi forma y a mi manera, yo me paro. ¿Sí me entiende? A mi idea, no así soy. ¿Sí me entiende? Porque, quítate la hoja. No, mira que mi abuela me la puso y me la cosió. Porque a veces las abuelas nos cosen bien las formas y maneras. Nunca se ha preguntado usted, le voy a tirar esto por favor, dígame, se lo acepto. Nunca se ha preguntado usted por qué usted aquí ha venido más de 20,000 veces y todavía le ha costado cambiar. Y su abuela solamente le dijo, mijo, usted debe de presentar a su muchachito ahí. ¿Ok? Usted debe. Llega la mamá y la mamá te dice, mija, usted debe de llevar a la iglesia a sus hijos. Una vez te dicen, y tú caminas toda una tradición, obedeciendo esa palabra, una cultura. Y aquí usted viene aquí, verso tras verso, prédica tras prédica. El pastor le habla así, dulce, duro, allá, acá, busca la forma, ayuna, ora, se mete con Dios, trae una palabra, casi se hinca y llora delante de usted y no se ha dado cuenta cómo se batalla. No, porque nosotros, miren, nunca nos metieron en una Biblia, ni Biblia teníamos, ni leíamos Biblia siquiera. No venimos con la idea de la abuela. La mamá nos metió la idea, no, usted debe de llevar a que le echen agüita al niño allá, y ya, se acabó, llévelo. Sí, mamá, y crecimos toda una generación, todo haciendo, y aquí Biblia, y tras verso, y Biblia, y mi hijo cambie, no. Entonces, eso me lleva a mí que Adán como que se puso medio rejejo para quitarse las hojas. ¿Sí me entiende? Que como que quítate las hojas, porque no es a tu forma y a tu manera. No. A mí como que una voz me dijo, porque ya, ¿quién te enseñó? Le dice Dios, ¿quién te enseñó a ti? ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Con la pregunta que hagámosle al texto, por favor. ¿Quién le dijo que con hojas se debería de tapar a su forma y a su manera? Dios llega y le dice, quítate esas, por favor. No, quítatelas, por favor, muévete. Señor, mira, la verdad yo me bautizo cuando yo quiera. ¿Casarme? No tengo dinero hasta que venda los gatos. No, deje eso. Para mis pulgas a mí me van a venir a mandar. ¿Sí me entienden? No. Ahí, mire, está tan profundo el verso que no me voy a meter. Pero ahí es donde Adán pierde la varonilidad. Y ahí nace, si me entiende, el gobierno querido posicionar por la mujer. Ahí nace. Ahí viene, este versículo está muy profundo porque otra vez lo voy a hablar, si me entiende, no es el día hoy. No es el día, pero ahí sucede algo. Ahí sucede algo tan revelador. Ahí empiezan a hacer los raros, ahí empiezan a hacer muchas cosas. No le digo más adelante, tu deseo será para tu Señor y Él se enseñoreará de ti. No le dice a la mujer ahí. No le dice ahí más adelante eso. Con
el sudor de tu frente, ¿sí me entiendes? No está ahí en ese verso. Es por eso que hay una mujer, no, a mí no me mandas. A los Rivadeneira nadie les grita. Sí, para mis pulgas, a mí, tú me vas a decir si tú no me mantienes. Como no, si yo pago la renta, los biles, no sabes ni siquiera cuánto se paga de los debo de hacer algo en la casa, pues no soy, si me entiende, hay un palo pintado. ¿Va que sí? Fíjese. Entonces la hoja, ¿qué pasa? La hoja como que quiere amarrarse ahí. Entonces la hoja cuesta quitarla. La hoja, ¿por qué? Porque, mire, analice algo. El hombre querrá justificarse a su forma y a su manera. A su forma y a su manera. Y Dios dice, no, quítate la hoja. No, quítate la hoja. ¿Por qué? Porque yo voy a tapar tu pecado de acuerdo a mi forma y a mi manera, dice Dios. Entonces en ese momento él agarra un cordero, lo sacrifica el mismo Dios, así como al principio lo forma, tiene un acercamiento y le sopla en la nariz y le da aliento de vida, porque lo que más quiere Dios es tener acercamiento para con el hombre. Lo forma con sus manos, le sopla, le da aliento de vida, si me entiende, y le duele cuando se aleja de él. En ese momento Dios agarra con sus manos un cordero, lo mata, derrama sangre. Algo hizo con la sangre ahí. Si me entiende que no está, que hay que buscar la revelación de eso. Derrama la sangre, quita las pieles, empieza a ser el costurero el mejor hombre, el mejor rey para hacer de alguna manera pantalones y taparrabos. Ahí es el maestro. En ese momento corta, empieza a cortar. Acá tenés. ¿Qué es esto, Señor? Piel de cordero para cubrir tu pecado. No, es piel de cordero. Se derramó sangre para cubrir tu pecado. Esa es la forma incorrecta. ¿Ok? La forma incorrecta de recibir el perdón de pecados es por medio de la sangre. Por medio de la sangre de Jesús. No hay otra forma. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por los cuales podamos ser salvos. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Escucha esta palabra. ¿Quién es tu abogado? Abogado tenemos para con Dios, Jesucristo, hombre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. El hombre tiende a alejarse. El hombre tiende de alguna manera, a recibir miedo, temor. Es importante y interesante poder entender y poder comprender que el miedo es un área que usted tiene que vencer y quitar sobre su vida. Es algo que lo lleva no solamente a Adán, al mismo Elías. El mismo Elías, el miedo, porque tuve miedo. ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta en el Reyes, capítulo de Reyes, primera de Reyes, en el 19. ¿Qué haces aquí, Elías? Es que mira, tuve un vivo deseo. Le vuelve a preguntar a él también, ¿qué haces aquí? ¿Sabe? En esta tarde, yo quiero decirle que más de uno aquí está en la silla y deberías de estar 2 sillas adelante. Estás sentado cuando deberías de estar predicando. Estás ahí cuando deberías de estar cantando. Estás ahí cuando deberías de estar sirviendo y tomando otra posición. Porque Dios te dio gobierno, autoridad y dominio. Tienes que entender eso. Tienes que entender. En una ocasión, mire esto. En una ocasión un hombre en la ciudad de Nueva York lo habían invitado a ministrar en una campaña y lo invitaron a esa campaña y él era de una ciudad, de otro estado, de otro lugar, de otro país, y después de terminar 3 días de campaña, el día lunes toma la decisión de quedarse un día más porque en Nueva York vivía su hermana. Del lugar de la campaña a donde vivía su hermana eran 5 horas en tren. Ese día dice él que en la mañana agarró su Biblia, agarró un banano, agarró una poquita de
de frutita ahí para aventarse 5 horas de un lugar a otro lugar. En ese día va a comprar el ticket en la mañana para viajar de un lugar a otro. Y le dice, me gustaría, al que le estaba vendiendo el ticket, me gustaría que si voy a viajar tanto tiempo, si habría posibilidad, fíjese la idea de él, que me pongas con alguien que hable español. En ese momento, aquel simplemente le dieron un número de asiento en el tren ahí. Él se sube y se siente en el número, no me recuerdo el número que él decía. Pero al él estar sentado, al otro lado había una señora. Una señora tenía un hijo ahí. Y la señora al mirarlo con su traje, vestido, empezó a sonreírse la señora con él. Y bueno, lo volvió a mirar y dijo, la señora lo volteaba y se volvió a sonreír. Lo volteaba y se miró a sonreír. Él en cierto momento, pasa por su mente, dice, bueno, me como mi frutita y como que creo que es el tiempo de huir. Me voy a cambiar de asiento porque la señora nomás se me queda mirando. Entonces, se come la frutita, empieza de alguna manera como para sacar evidencia, saca su Biblia. Para sacar evidencia, ¿sí me entiende? Porque aquel que es cristiano se pone el anillo, no se lo quita. Y está casado, se lo pone, no se lo quita. Aquel cristiano cuando ve peligro saca la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te guarde, hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga. No se esconde y empieza a hablar de pereces para manifestar que es del mundo. Una de las estrategias más buenas para tú cuidarte es empezar a hablar de Dios cuando miras peligro. Un consejo le voy a dar: cuando usted tenga enfrente a los hombres una muchacha que te está coqueteando, empieza a hablar de Dios. Y a las mujeres también. Póngase su anillo y empiece a manifestar. ¿Sí me entiende? Porque cuando ya el hombre se quita el anillo, lo guarda y lo empieza a guardar, no lo trae, ya tiene un problema ahí. Tiene el diablo una puerta bien abierta. Dijo, wow, este es materia para acabarlo y destruirlo. ¿Sí me entiende? Aunque dan ganas a veces de tirarlo, ¿verdad que sí? Pero sígueselo poniendo. ¿Sí me entiende? Eso es para usted. ¿Sí me entiende? Yo felizmente estoy bien. Ahora, fíjese algo. Cuando usted de alguna manera tiene ese peligro, usted se para firme. Usted lo trae siempre. Es un consejo que yo recibí de parte del Señor, y a todo que se casa aquí le he dicho siempre: traiga su anillo. Siempre. Cuando usted se ve en peligro, usted se viste bien. Este hombre dice la historia, la anécdota, que cuando miró que la mujer lo estaba mirando, saca su Biblia para de alguna manera, ¿sí me entiende? Voy a utilizar otra técnica. Bueno, me está mirando, me sonríe, sacó la Biblia. Cuando saca la Biblia, la señora se rió más, dice la historia, se rió más, dijo, wow, ¿sí me entiende? ¿Qué es esto? Y cuando empieza a decir, le dice la señora, oiga, dígame, ¿tiene algo que decirme usted a mí? Dice, bueno, y empezó. Mire, Jesús murió por usted, se levantó y pasó hablándole del reino 3 horas, en el camino 3 horas, hablándole. Y le vuelve a hacer la pregunta, ¿usted tiene algo que decirme? Pero le he hablado 3 horas. Y le vuelve a hacer otra pregunta, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y ¿sí me entiende? El hombre saca su pasaporte, el hombre saca su identificación, y tenía la identificación en sus manos. La señora tenía el pasaporte también. Después de 3 horas de hablarle del reino, le vuelve a preguntar, ¿quién es usted? Señora, le acabo de decir que soy fulano de tal. Pero ¿quién es usted? Dígame, ¿quién es usted? Oh, yo soy pastor. Oh, qué bien. Dice, ustedes no saben ni han entendido ni han sabido representar que ustedes son ángeles en la tierra para ayudar al necesitado. Y empieza la señora a decir, mire, yo le vengo a decir que el día de anoche yo nací en cuna cristiana, me salí del evangelio
Y el día de anoche hablé con Dios. Y yo le dije que si para este viaje que yo hacía en el tren, Él no me hablaba, yo me iba a suicidar. Yo le dije al Señor que si en este viaje que yo hacía, Él no mandaba a alguien, un ángel, a hablarme, que Él existía y que Él me amaba todavía, yo tengo las pastillas preparadas para quitarme la vida y terminar con mi vida, porque no aguanto más. Yo vengo a decirle que el Señor lo envió a usted como ángel para hablarme a mí. Y quiero que vaya y le diga al que usted sirve que no me voy a quitar la vida, que no me la voy a quitar. Y empieza, agarra una tarjetita, dice la señora, agarra una tarjetita y escribe algo atrás y le da, pero quiero que usted vaya, dice, y le diga a su Dios, a lo que usted sirve, que no me voy a suicidar. Muchas veces nosotros nos posicionamos en el lugar equivocado, no tomamos la posición que realmente somos. Quiero decirle aquí, usted es ángel, usted es enviado de Dios como embajador para dar, predicar y enseñar las buenas nuevas. Usted tiene que aprender a presentarse. La mujer le dijo al hombre, ustedes no se saben presentar, porque le decía, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? No se saben presentar. No saben presentarse. Usted tiene que entender que usted es bajado del reino, hecho hombre, para usted hablar del reino y presentarse como embajador. ¿Quién eres? Soy embajador del reino. ¿Quién tú eres? Embajador del reino, rey y sacerdote para predicar y llevar las nuevas a todo aquel que necesita. Hay tanta gente allá afuera que necesita. Hay tanta gente que en este tiempo está pensando en suicidio. Esa historia pasó hace 20 años. Y en ese tiempo, no todos los días se suicidaba alguien. Pero simplemente Dios tenía un plan. Una mujer buscando quitarse la vida y haciendo un pacto con Dios. Y Dios moviendo a un hombre viajar a ver a su hermano y juntarse en ese día. Una mujer esperando una palabra, mirando a un hombre y esperando una palabra, y le pregunta, ¿tienes algo que decirme? Y una iglesia muchas veces encerrados, sin poder hablar. ¿Cuánta gente usted se ha topado afuera que le mira necesidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos nosotros hemos mirado a alguien que tiene soledad, que tiene tristeza, que tiene angustia? ¿Y sabe? Por eso hoy Dios viene a decirte, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás detrás del árbol? ¿Por qué te has puesto hojas? ¿Por qué te has puesto hojas, Adán? Si yo te dejé aquí, te dejé a ti con autoridad y gobierno y dominio. Te puse autoridad y gobierno y dominio para gobernar y señorear. ¿Por qué todavía una pequeña palabra que es mentira no la podemos quitar? Porque cosas tan simples todavía no las podemos cancelar de nuestra vida. ¿Por qué? Déjeme decirle, hermano, que la salvación es una cosa, la hemos recibido por gracia. Pero mientras usted no tome gobierno y autoridad de parte de Dios, nuestra vida no va a cambiar. Dios vino y se introdujo en ti para darte autoridad y gobierno. Dios vino, se levantó al tercer día. Hay una palabra que voy a decir aquí y estoy trabajándola, masticándola. Pero le voy a decir algo. La palabra muerte no es correcta. Él terminó su tarea como hombre, pero Dios es un Dios vivo. Él es Dios de vivos, no de muertos. Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo. Él termina su carrera. Él simplemente termina su cuerpo en el polvo. Pero mientras su cuerpo estaba 3 días en la tumba, Él baja a predicar a los que estaban antes de la ley. Él terminó su cuerpo
Pero cuando nosotros trasladamos muerte o la palabra muerte, como que ahí termina en la mente del hombre. Y es una mala manifestación, interpretación que le hemos dado al reino. Ojalá me entienda esto que le acabo de decir. Ojalá me lo entienda. Pastor, pero nos han dicho que Jesús murió. Jesús terminó su carrera como hombre. Él en ningún momento estuvo muerto. Él termina como hombre su carrera, pero automáticamente el Espíritu, cuando Él deja de respirar en ese cuerpo que Él tenía hace 2000 años, en ese momento Él baja al infierno, toma la llave y empieza a predicar a todo aquel que estaba antes de la ley. A los 3 días sube. 3 días le tomó para hablarle a ellos. Al hombre 3 años. Y de ahí para acá el Espíritu Santo lleva 2000 años tratando de convencer al hombre para hacer un trabajo específico en Dios. Hoy en esta tarde yo termino diciéndote a ti, Jesús te ha puesto en el lugar correcto, en el lugar donde señorearás, gobernarás. Deja de esconderte detrás de algo y deja de cubrir con hojas que es tradición. Las hojas critifican la tradición, la cultura que hemos recibido, que a nuestra forma y manera nos justificamos delante de Dios. Eso es lo que critifican las hojas, la cultura, forma y manera que nosotros hemos recibido del mundo para cubrir nuestro pecado. ¿Está aquí conmigo? Entienda por favor que lo único que te limpia a ti es la sangre de Jesús, la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra vida. ¿Dónde estás tú? La pregunta es, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y empieza la justificación. Señor, la mujer que me diste. Señor, mira esto. Señor, mira lo otro. Señor, entiéndeme. Y ahí el hombre se llena de justificaciones y de circunstancias que en vez de edificarte y levantarte, te detienen, porque lo primero que el diablo te llevará a ti es justificarte y echarle la culpa a alguien más. Siempre habrá alguien que pagará el plato roto de tu irresponsabilidad y tu falta de madurez en la vida. Hoy viene Dios a volver a tomarte y ponerte en el lugar correcto. Porque déjeme decirle que de antes de que Adán pecara, empezaba a analizar y empezaba a tratar de meterme en la historia. Era algo sobrenatural. Adán vivió un tiempo sobrenatural. Y que déjeme decirle que ese tiempo sobrenatural añoró Dios por 4000 años. Y que 4000 años esperó Dios para enviar a su Hijo, terminar en la cruz, bajar y quitar la llave de la autoridad de la vida, la muerte, y volver a posicionar al hombre en el lugar correcto donde Dios te quiere tener, donde Dios pueda venir y platicar contigo, donde Dios pueda tener una intimidad y relación contigo, donde Dios lo que te encanta es platicar con el hombre. Porque déjeme decirle que somos instrumentos de Él para avergonzar públicamente al diablo. Somos el instrumento para terminar su venganza de Dios en contra del diablo. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios para terminar una tarea de Él en contra del enemigo, en contra de aquel que quiso sentar